los, a todas las personas, Señor, que necesitan un favor tuyo, ya sea de trabajo, de salud. Señor, sabemos que hay mucha necesidad, Señor. Te lo ponemos en tus santas manos. Gracias te damos, Señor, y pedimos que tú uses a Don Eri, que seas tú por medio de Don Eri hablándonos y que podamos atesorar, Señor, todos esos consejos que vienen de tu palabra. Ayúdanos a seguir proclamando las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a que nunca nos avergoncemos, que nunca nos dé miedo hablar de ti. Sabemos que la venida suya está pronta, Señor. Y te rogamos, oh Padre Celestial, por este mes. Ayúdanos, Señor, a no correr con el mismo desenfreno del mundo, Señor, sino que pongamos la mirada hacia ti, Señor, y podamos celebrar una Navidad como la que tú hablas a través de su palabra. Te damos muchas gracias, Papito Dios, por este momento. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. 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 Amén, amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, ahí estamos. Ya estamos en vivo por Facebook Live. También estamos grabando para posteriormente transmitir en el red de la iglesia. Y como les decía, bueno, hoy va a ser el último estudio de este año. Y ya para el próximo año, pues nos vemos el día 8 de enero. Con la ayuda de Dios. Hola María Teresa y hola Luis Calvo. Buenas noches, bendiciones. Buenas Amén. noches, bendiciones a todos. Bien, hermanos, les decía que hoy va a ser el último culto de este año. Ya para que ustedes pues puedan atender todos los compromisos de fin de año, que las 2 semanas que vienen se complican, ¿verdad? Entonces, para no tenerlos, para que sus compromisos no tengan ningún estorbo, visitas de familia, que son importantes también, el tiempo en familia, y nos vemos de nuevo el 8 de enero. Pero hoy vamos a ver un par de parábolas muy hermosas, son muy pequeñas las dos, pero por eso las voy a ver juntas porque tienen eh, el mismo propósito o significado. Y es la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, ¿verdad? Pero antes, ya que las parábolas hablan del reino de Dios, quiero hacer una distinción, por decirlo de alguna forma, aprovechar para que veamos una distinción entre lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña distinción ahí. El reino de los cielos, un primer significado de esta frase es aquel gobierno general de los asuntos de los hombres que el Padre ejerce desde el cielo, desde la creación hasta el milenio. Y tanto creyentes como incrédulos somos parte de este reino. Vea qué importante, ¿ok? Es el gobierno general de los asuntos humanos que Dios Padre ejerce desde el cielo, desde la creación hasta el milenio. Y tanto creyentes como incrédulos estamos en ese reino. En Daniel 14:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Está hablando de Nabucodonosor. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Mateo 8:10 al 12 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 22, 2 al 10. Es otra parábola del reino de los cielos que dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales, engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y podemos seguir viendo pasajes en donde se habla del reino de los cielos y en donde hay personas que obedecen a Dios y personas que no obedecen a Dios o que no buscan a Dios. Es decir, creyentes e inconversos. Un segundo significado es el gobierno específico de los asuntos humanos que el Hijo ejercerá desde Jerusalén en el milenio. Y solo los creyentes entrarán en este reino. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 26:29, y os digo que desde ahora no beberá más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El otro término es reino de Dios. Este término solo en raras ocasiones se usa de manera intercambiable con el término reino de los cielos. Y es cuando se hace referencia precisamente al milenio. En Marcos 1:14, por ejemplo, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El pasaje paralelo en Mateo 3, 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 3, en Hechos 1, versos 3 y 6 nos dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, está hablando de los apóstoles, Jesucristo se les presentó vivo después de haber resucitado, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 6 del mismo pasaje. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y cuando se habla del reino de Israel, es el reino que ellos esperaban, o lo que nosotros conocemos como el periodo del milenio. Un segundo significado del término reino de Dios es cuando hace referencia al nuevo nacimiento. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 8:12.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También se menciona en Hechos 19:8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y en 1 Corintios 15:50, 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, veamos que hay una diferencia entre el reino de los cielos, ¿verdad? Y reino de Dios. Entonces, en general, cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando de la soberanía de Dios Padre en todo el universo. Cuando se habla del reino de Dios, en general se está hablando del milenio, del tiempo en el cual Jesús va a reinar aquí en la tierra y donde se cumplen las promesas hechas al pueblo de Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ya el pastor Arturo me dijo que sí, entonces no dije ninguna herejía. Ok, muy bien. Pero ya vimos que en algunos pasajes esos términos se intercambian, ¿verdad? O sea, se usan de forma intercambiable en unos pocos pasajes también. Bien, vamos a continuar entonces con la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Mateo 13:44 al 46 nos dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ambas parábolas ilustran el valor del reino de los cielos. Cuentan la historia de un hombre que encuentra un tesoro inapreciable. Entonces este va, vende todo lo que tiene para poder comprar y poseer aquel tesoro. En estas parábolas los tesoros están escondidos, lo que indica que muchos pasan por alto la verdad espiritual y que no se puede encontrar a través de la inteligencia, el poder o la sabiduría de este mundo. A veces leemos la palabra de Dios como leer una novela. A veces leemos la palabra de Dios como leer un cuento, como leer un libro de historia, y no nos metemos dentro de la letra. Y no nos hacemos sensibles a la voz de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en nuestro ser hasta lo más profundo y es capaz de transformar nuestra vida si dejamos que nos hable. Por eso es que no es con la inteligencia humana ni con la sabiduría humana, sino que la palabra de Dios debemos entenderla con la sabiduría de Dios, que viene de lo alto. Es importante notar que estas enseñanzas de Jesús fueron dirigidas a sus discípulos, pero fueron escuchadas por otros judíos, y que ni los discípulos ni los otros judíos las entendieron. Pero el Señor sí se las explicó a sus discípulos. Mateo 13:11 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, y esto fue después de que vieron la parábola del sembrador y el trigo y la cizaña. Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado.
Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos, en estos judíos que no creían en Jesús, y en el pueblo de Israel que rechazó a Jesús. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Estas palabras están dichas a un pueblo que el Señor llama duro de cerviz, ¿verdad? Un pueblo que no agachaba su cabeza, que no quería humillarse, que no quería obedecer a Dios. Y a veces decimos, cuando estamos leyendo estas historias, decimos que bárbaros los judíos, pero tuvieron a Jesús al frente, lo oyeron hablar, lo vieron hacer milagros y no le creyeron. ¿Y usted cree que usted y yo hubiéramos hecho algo diferente? Posiblemente hubiéramos sido tan escépticos, tan incrédulos como aquellos judíos. Somos bienaventurados porque nos tocó vivir en la era de la gracia. Somos dichosos porque nos tocó vivir en el momento en el cual no digo que sea más fácil creer, pero recibimos la salvación como un regalo después de saber lo que Jesús hizo por nosotros y después de ver el testimonio de muchos creyentes a través de la historia y después de tener la palabra de Dios completa que nos habló. Si la salvación es por fe, yo no sé si esos hombres de antaño necesitaron más fe que nosotros. ¿Sí me explico? Porque para ellos no era tan fácil. Por eso es que esta parábola es tan interesante, porque habla de lo inapreciable, del, de lo incalculable del valor del reino de Dios. Hay quienes, eh, hay quienes dicen que en esta parábola el tesoro es Cristo y otros que la perla es Cristo. Pero si yo leo el texto dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Jesús no está hablando de sí mismo, está hablando del reino. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por seguir a Cristo? Estos personajes de la parábola lo dejaron todo por alcanzar aquel tesoro. Y ese tesoro, según la parábola, es el reino de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por seguir a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por agradecimiento a aquel que lo dio todo por nosotros? He leído diferentes comentarios e interpretaciones de la parábola. También hay otra interpretación que dice que el tesoro es Israel, o como dije antes, que el tesoro es el mismo Señor Jesucristo, pero como ya expliqué, el texto dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a un mercader que busca buenas perlas, hallando una perla preciosa,
fue y vendió todo lo que tenía para poder poseerla. Entonces, para mí, el tesoro al que se refiere el Señor Jesús en las parábolas es el reino mismo de los cielos y lo compara con un tesoro de incalculable valor. Debemos considerar que los judíos esperaban a un Mesías conquistador que los libraría de quienes los oprimían y que reinaría sobre ellos restaurando el reino de Israel. Por eso es que en Hechos 1:6 le preguntan, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Pero como hemos visto, ese reino será solo para aquellos israelitas o gentiles que pongan su fe en el unigénito Hijo de Dios. Es tan valioso que Dios Padre dio a su Hijo único para que fuera castigado por los pecados de toda la humanidad y dar oportunidad a todos los hombres de poder entrar en su reino. No había forma que un ser humano común y corriente, lleno de pecado como nosotros, pudiera abrir esa puerta. Así que cuando Cristo vio la inutilidad de nosotros, nuestra impotencia, nuestra incapacidad, dijo, yo iré por ellos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra todo, espantos, y es inclusiva, no deja a nadie por fuera. No dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que aquellos que el Padre quiere que crean en Él sean salvos. No, no dice eso. Dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces Dios no deja a nadie por fuera. Dios da la oportunidad a todo hombre, a toda persona, de arrepentirse y alcanzar su perdón por medio de Jesucristo. Es tan valioso este reino que vale la pena dejarlo todo para recibir el favor de Dios y entrar en él. Cristo lo dejó todo y aún entregó su vida para abrirnos la puerta al reino de su Padre. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y no es que fuera sencillo para Jesús. Él estaba obedeciendo el mandamiento de su Padre. Porque él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento? Poner su vida en rescate por usted y por mí. Si hubiera sido fácil, él no hubiera clamado en el huerto, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O como dijéramos en buen tico, Padre, si hay otra forma de salvarlos, adelante. Pero él mismo dijo, yo sé que no hay ninguna, así que lo voy a hacer a tu manera y no a la mía. Jesús dijo entonces en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y en Filipenses 2:5 al 8, Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, así como usted y yo,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para terminar, le dejo unas preguntas. ¿Qué está usted dispuesto a dejar por el reino de Dios? ¿Está dispuesto a dejar su comodidad para predicar el evangelio a aquellos que no conocen al Señor? ¿Está usted esperando la venida de Cristo para que derrote a todos sus enemigos y establezca su reino en la tierra? ¿Cuánto vale para usted el reino de Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que ese reino siga creciendo? Porque cada vez que un alma viene a los pies de Jesucristo, el reino de Dios se hace más y más grande. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque muy tristemente, la iglesia de este siglo calla. La iglesia de este siglo no predica. La iglesia de este siglo trabaja de puertas para adentro, para que los hermanos estén contentos. No hay que incomodar a nadie. La iglesia de este siglo cree que con mensajitos por WhatsApp estamos evangelizando. No digo que no sea un medio que se pueda usar. Así como usamos este medio de Zoom o Facebook Live, son medios. Pero si Dios Todopoderoso usó cara a cara para venir a dejarnos su mensaje de salvación, es porque nada, absolutamente nada es superior a eso. Él es Dios, Él pudo haber hecho lo que Él quisiera. Y la mejor manera que encontró fue venir personalmente, encarnarse en Jesucristo, despojarse de su divinidad, en el sentido de que no la usó para vivir en esta tierra, no la usó para vencer la tentación. Él era 100% hombre, 100% Dios. Lo que hizo como Dios, lo hizo siendo 100% Dios. Y lo que hizo como hombre y lo que sufrió como hombre, lo sufrió 100% en su humanidad, incluyendo la muerte. Y si él pensó que el cara a cara era lo mejor, ¿qué nos hace pensar a nosotros que hay algo mejor que eso? ¿Cuándo vamos a dejar la comodidad de nuestras bancas, de nuestros reclinables, el calorcito del hogar y salir a la calle a buscar a otros para que vengan a los pies de Jesús? Que Dios les bendiga. Nos vemos el 8 de enero a la misma hora por el mismo canal. ¿Recuerdan? Miércoles 8 de enero, misma hora por el mismo canal. Arturo, que tengas un buen viaje hasta San Diego y estemos en contacto. Tienes apagado tu micrófono. Bien, vamos a... Arturo, ¿tienes tu micrófono apagado? Por si nos quieres decir algo, adelante, mi hermano. Mientras tanto, vamos a dejar de compartir. Muy bien, ya no estamos